Bienvenidos a su podcast Detrás del Derecho. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, es algo diferente. Siempre hablamos sobre pues, el tema de justicia en cuanto a lo penal, ¿no? Casi siempre estamos hablando sobre prevención, sobre delitos, investigaciones de índole penal, etcétera. Pero el día de hoy es algo distinto, es algo que me gusta y que me apasiona mucho esta entrevista en particular. El día de hoy tenemos a Maite Regina Gardea González, quien, uno, es activista y además es defensora de los derechos humanos de todas las personas trans y que pertenecen a la comunidad LGBT. Primero que nada, bienvenida. Bueno, pues muchas gracias, agradecida por el espacio que me están brindando y pues a toda tu gente que te va a ver, que va a ver esta entrevista en redes sociales. Mira, más que agradecida, pues siempre agradezco estos espacios porque es una manera de visibilizar las problemáticas y las necesidades y conocer un poquito más de las mujeres trans y las personas trans en este caso. Pues yo me presento, soy Maite Regina, ya como lo habías mencionado, Gardea González, soy una mujer trans de 38 años, soy originaria de la sierra, de un pueblito que se llama Pitorreal y no es albur, pero radico desde hace 10 años aquí en la ciudad de Chihuahua. Pues ahora sí que soy el ajonjolí de todos los moles, como dicen luego por ahí. No solamente soy la voz, claro, de mi población LGBT y en este caso de las personas trans, pero también me uno a levantar la voz y me uno a hacer lucha por todas aquellas minorías que de pronto no tienen voz y tenemos que ahí echarles la mano para que se retumben esas voces que piden justicia, que piden igualdad y que piden simplemente que se les garanticen sus derechos humanos. Pues te platico un poco, he sido política, no solamente activista y defensora de los derechos humanos, también he participado ahí en algunos movimientos feministas, soy parte de la red defensora de los derechos humanos a nivel nacional, también soy parte del Frontline Defenders, entonces, pues sí, ya estoy ahí como un baúl de muchas sorpresitas, no Sí. y ahora sí que también luchadora social, ahí hago trabajo de campo, luego en trabajo sexual, también estoy ahí un poquito haciendo vigilancia en el tema de los derechos políticos electorales, en este caso de los robos de los espacios de las personas trans, que pues bueno, ahora ya no son las mujeres, sino las personas trans. Ok. Sí, digo, nos conocimos a través de una amiga que tenemos en común, Jessica Iturralde, quien me hizo el gran favor de un día decirme, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una amiga que sería súper interesante que la llevaras. Jessica trabaja ahí en el despacho conmigo. Entonces, cuando me empezó a platicar sobre ti, sobre lo que hacías, lo que habías estado haciendo, a qué te dedicabas en específico, le dije, no, hombre, a la de ya, pásame su teléfono para comunicarme con ella y ya ahí estuvimos platicando poquito por WhatsApp y ya estuvimos ahí como que más o menos así como, oye, platícame a ver qué has hecho, todo, porque es un tema súper interesante, es algo que de verdad creo que lo dejamos muy de lado a veces. Así como te lo dije antes de iniciar la entrevista, quisiera como irme en lo particular, conocerte, porque te digo, no hemos tenido más que este acercamiento, perdón. Entonces, primero que nada, yo considero que hay muchas veces que cuando a las personas trans se les da un espacio para hablar, incluso creo que a veces nos quedamos como muy en lo general, ¿no? Por, no sé, qué digo, por desconocimiento, por miedito de preguntar así como que, ay, pues, ¿cómo acercarnos, no? O sea, o cuál es lo que le puedo preguntar, que no, etcétera. Entonces yo quisiera conocerte mucho mejor porque ya con lo que estuvimos aquí platicando antes de grabar, hay cosas que quiero tocar ahorita que son bien interesantes que me gustaría, de verdad tocar porque creo que nos va a dejar una gran reflexión y sobre todo en todos los aspectos, en lo personal, en lo político, en lo económico, como ahorita lo vamos a ir tocando. Entonces, primero que nada, yo quisiera saber quién es Maite, quién es, quién era antes de ser Maite y quién es Maite ahora. Entonces, ¿quién es o quién era Maite antes de ser Maite? Fíjate que mira, yo soy una mujer trans, te digo, nacida en Krill, pero Ok. que me crié en este pueblo llamado Pitorrea.
Este, soy hija de un padre ferrocarrilero y de dos madres maravillosas que siempre encaminaron mi vida con mucho amor, y de mis hermanos y de mis hermanas. Pues fíjate que yo realmente tuve la fortuna de tener el apoyo de mi familia, contar con el apoyo de mi familia. Nada más que yo tuve que emigrar, salir ahora sí que de mi pueblo, por todo lo que mi familia vivía de discriminación, de violencia y de acoso. A mí mi familia no me excluyó, yo tuve que salir porque realmente la discriminación y la violencia y el abuso no solamente afecta a quien tú estás discriminando, sino a quien discriminas y a las personas que rodean a la persona que tú le ejerces esa discriminación. Y yo veía con mucho dolor, que mis hermanos, que mi familia, que mis padres, vivían en una constante pelea, en un constante acoso o de golpes, hasta mis hermanos de golpes con algunas otras personas por defenderme, porque pues que no era muy bonito que ellos les dijeran, tienes un hermano maricón, tu hermano el joto, ¿no? Entonces mis hermanos, por defenderme, pues ellos terminaban enfrascados en peleas violentas, al igual que mi padre. O sea, mi padre siempre me defendió, mi papá fue mi superhéroe. Ellos ya están fallecidos, nada más mi mamá Lulu es quien ahorita tengo ahí, porque tuve el honor de tener dos mamás hermosas. Este, y, y yo veía con mucho dolor cuando mi papá se enteró de situaciones de abuso sexual en mi contra y cómo él me defendió, y él fue capaz hasta de haber quitado la vida a alguna persona por defenderme. Entonces yo tenía que salir huyendo porque yo no quería que el día de mañana alguna otra situación de esa índole, em, terminara con un papá encarcelado o con mis hermanos, Sí, que fuera a brincar a ajá. un a algo mayor. Entonces, esto es lo que origina que yo me venga bueno, me traslade, porque esa palabra luego van a sacar ahí, luego hay gente que se echa esas imaginaciones. Me traslado a la ciudad de Cuauhtémoc, con una prima mía que también es una mujer trans, Okay. que éramos inseparables, y no sé por qué la vida nos separó, pero bueno, cada quien toma sus caminos. Eh, y nos trasladamos a la ciudad de Cuauhtémoc, y yo recuerdo que fui a muchos espacios, fuimos a buscar trabajo, justamente a una maquila de alambrados y circuitos estaba, y en ningún lado nos daban trabajo, por nuestra apariencia ahora sí que en aquellos entonces, de maricones o de jotos, como ahora sí la sociedad nos tenía, ¿no? Y y eso nos orilló a, pues, el hambre, la necesidad. Pues yo sabía que si le pedía a mi papá, pues no me iba a faltar nada, pero yo no quería que mi papá supiera dónde estaba, porque yo ya no quería volver y que ellos estuvieran viviendo toda la violencia que yo constantemente vivía, y otras situaciones sentimentales que yo tenía en esos momentos. Entonces yo venía muy, muy lastimada. Em, y conocemos a otras dos mujeres trans, que es cuando yo conozco dos mujeres trans ya con su transición definida. Entonces, porque en ese entonces pues yo era solamente como el chamaquito gay con a lo mejor el cabellito largo, pero no traía boobies, no había hecho una transición como tal. Conocimos a estas dos mujeres trans que eran Alejandra y Rubí, en paz descansen también. Y esa es una historia que ahorita rapidito te la resumo. Llegamos a Joto y yo las conozco, y cuando yo las veo y se acercan ellas con nosotras y nos dicen, ustedes también son jotitas. Y nosotras así, estábamos ahí sentadas en una banca, en una calle ahí en Cuauhtémoc, había un restaurante que se llamaba El Sembrador, y nosotras estábamos afuera en la tarde y llegan ellas, pero ellas venían guapísimas, ¿qué te puedo decir? Pantaloncito, cinturita, y yo cuando las vi dije, wow, qué bonitas muchachas. Porque en mi vida había visto yo unas mujeres tan hermosas como ellas en ese momento. Y cuando ellas se acercan y nos dicen que si éramos jotitas, yo así de que sí, pero y lo dicen nosotras también. Y pues eran como de la misma edad, tendríamos 16 años. Ellas 16 y nosotras tenían 16. Entonces, yo me dije, no es cierto, pues ustedes también. Y sí, entonces ellas nos invitan a un cuartito que tenían ahí cerca.
que te puedo platicar, un cuartito tenían un colchoncito, una camita de esas de Spring y luego la detenían con block, pero eso sí, lo tengo tan presente, un espejo largo, grande, con 80,000 foquitos y plumas y pelucas colgadas. Y recuerdo que nos invitaron y nosotras, yo feliz, pues yo no las dejaba de ver porque decía, no, o sea, esto es lo que yo quiero hacer. O O sea, sea, yo quiero, en ajá. ese momento sentiste En que ese te momento llegaste dije, a, es sí. como, ok, yo, Entonces ellas pasa nos invitan otro día y dicen, mañana pueden venir. Y ya, sí, vamos a venir. Y vivíamos con una prima, hermana de mi prima trans. ok. Entonces, otro día vamos en la tarde y ellas me maquillan y recuerdo, tengo tan presente porque es así como que ahí nací, ahí yo nací. Me pusieron unas botas blancas, hasta por aquí, hasta las rodillas, una faldita blanca tableadita, mini faldita, y un top con el número 08, rosa, Ok. y una peluca rubia, rubia, y como con mechones rosas, y una boinita blanca. Entonces, cuando me maquillan y me ponen, se das de cuenta que cuando yo me vi al espejo, ahí realmente yo dije, es que esto es lo que yo quiero Esta hacer, soy o yo. sea, esto soy yo. Ok. Y de ahí, o sea, no, 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 ese día yo te lo juro que es haber mm, cruzado un umbral y dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces recuerdo que cuando ya nos alistan, una de ellas me dice, híjole, es que tú vas a ser muy perra, hermano. Me dicen, entonces yo le dije, ¿por qué? Sí, me dice, tú vas a ser muy perra. Y esos ojazos, y me acuerdo que me remarcaban mucho el delineador, que porque se me vieran los ojazos y que bueno. Y ahí ellas nos dicen, vamos a ir a talonear, Ok. vamos a ir a talonear y ¿Qué es pues yo eso? dije, a bailar o qué, pues yo entendía talón, o Ujú. sea, talón, Sí, o sea, no, vamos a yo vengo zapatearle, de la ¿no? sierra, no sabía que me dice ella, no, nosotros taloneamos, nos vamos con hombres, y nos pagan y todo. Pues dije, de putas. Sí, dice, sí, pues sí, hermana. Y me acuerdo que tenemos nuestro primer encuentro y nos sacan a la zona de tolerancia en Cuauhtémoc, pero nos dicen ellas, tienes que correr, hermana, en cuanto lleguen las patrullas tienes que correr, porque nos detienen y nos agarran. Entonces, ahora haz de cuenta que íbamos así como escondidas entre las calles y teníamos que pararnos y en cuanto veíamos una patrulla, correr o meternos al restaurante, porque no te podían sacar dentro del restaurante. Ah, ¿Sí? ok. Entonces, ellas ya nos habían amaestrado y todo a mí y a mi primo. Y recuerdo que llego y luego me ocupo con un chavo y yo tenía miedo, yo no sabía ni qué, o sea, mi primer relación, o sea, yo sentía dolor y todo, pero cuando a mí me da dinero, yo empiezo a decir, bueno, pues mínimo allá yo era víctima y me abusaban, pero ni siquiera me pagaban, ¿no? Porque yo fui muchas veces abusada por mi mismo círculo de amigos y todo, pero yo permití esos abusos y lo llegué a normalizar en mi pueblo porque era como la manera de yo quedar bien y que todo el mundo me Sí, permitiera era andar con ese una grupo, ¿sí me entiendes? forma Que de era una manera, defenderte de exacto. cierta... Entonces yo empiezo, a mi trabajo sexual realmente me ayuda a empoderarme. Yo siempre lo he dicho, a mi trabajo sexual es quien me ayuda a ver de diferente manera y de cierta manera mi trabajo sexual me ayuda a darme un valor a mí mismo. ¿Sí me entiendes? Como entonces, porque yo en trabajo sexual yo decidía con quién sí, con quién no. Bajo qué Sí, ya circunstancias, ¿verdad? tenías Sí, o ese si poder era. de decisión, o sea... Entonces eso me iba enseñando otra. Y llega el primer momento en que somos detenidas, ¿eh? Nos detienen una patrulla. Entonces, ellas hablaban en la jotería y me acuerdo que íbamos en una patrulla, en una perrera, detenidas y nos gaseaban. Era horrible. En Cuauhtémoc viví la peor violencia policíaca, la peor que pude haber vivido en Ciudad Cuauhtémoc. En ese entonces estaba de presidente Beltrán Montes, también dueño de una de las radiofusoras más importantes a nivel estado, Ok. que ahorita ya está fallecido él Ujú. y ojalá ya fuego lento porque era presidente municipal y era tremendo, era una persecución horrible Sí, para digo, pues nosotros. él era quien Y dirigía la recuerdo policía. que cuando nos detenían, nos detuvieron la primera vez que yo caigo, pues ellas me tapaban a mí, ellas me protegían a mí porque ellas ya estaban curtidas en esto. Y recuerdo que ellas me abrazaban y me decían, agárrate fuerte. Y me abrazaban y nos poníamos las bolsas, porque la patrulla agarraba como mucho vuelo y enfrenaban
para que nosotras nos golpeáramos adentro. Y pues era una perrera donde te golpean y bajaban Sí, los pues puro combatientes porque, fierro. ajá. Entonces me acuerdo que cuando, pues yo lloraba y luego me decían ellas, ¿para dónde nos llevan? Y es que nos, pues para Boston. Y para mí Boston era un estado de Estados Unidos. Y decía yo, ¿cómo que me van a llevar a Boston? Ya no voy a ver a mi papá. No, no, yo no quiero irme a Boston. Sí, pero no, no, pues nos van a llevar a Boston, pero ya vamos a salir. Y decía yo, ¿pero por qué a Boston? O sea, yo qué, o sea, yo era miedo y lloraba. Y en eso llegábamos a la comida. Dije, no, pues no es Boston, porque no creo que lleguemos tan rápido. No, así le decían ellas a, no, Ah, para ok. Boston, ¿no? Entonces otros días te sacaban a las 24 horas. Ok. Y recuerdo que nos sentaron, nos desnudaban, ¿eh? Ahí fue mi primera vez. Nos desnudaban y nos pateaban los policías. Se reían, nos echaban en celdas donde había con fulanos peligrosos, o sea, o nos ponían a hacerle sexo oral, o sea, era terrible, ¿eh? O sea, para nosotros las personas O sea, trans las era terrible, obligaban sí, sí. a... O a veces los mismos, los mismos policías que cuidaban ahí, llegaban a medianoche y nos decían, ven y ándale, mamá. O vete a aquella celda a ver cómo te va a coger aquel. Y nosotras teníamos que ceder, o sea, yo lo llegué a normalizar, esa parte también, pero de ahí agarraba yo ahora sí que como decimos nosotros, la perres. Empecé así de esa manera, pero llega el momento en que yo decía, es que yo ya no quiero yo esta vida, porque esta vida de cierta manera eh, es difícil, o sea, Sí. yo no quería, yo sí quería, también me sentía mal, porque decía yo, ¿qué va a hacer mi papá? Si mi papá me ha querido dar un estudio, mi papá ha querido algo mejor para mí, que yo tenga, pues esto también, o sea, yo no quería encasillarme en eso. Sin embargo, de ahí empiezo mi transición, empiezo a hormonizarme por primera vez indiscriminadamente, porque es una manera también de que podemos perder la vida las mujeres trans porque nos hormonizábamos Es que al terrible. final de cuentas está sobreviviendo Y día a me día. salen, ya empiezo como que a hormonizarme, a hacer mi transición, y pues ahora sí que ya me Ujú. sale cabello largo, mis senos empiezan a crecer, ahora sí que mis pompas, mis nalgas empiezan a agarrar forma, y ya había hecho yo mi transición. Y te digo, yo amo a mis papás y a mi familia, porque cuando voy un diciembre, a mi casa, yo recuerdo que yo llevaba un gorro, por decir, y un pantalón flojo, y aplastada las estas así con chamarrón, Ah, para ok. que no, porque yo pensaba que Ajá. mi papá, porque hay familias que te dicen, sí, sí te acepto, pero no te vas a andar vistiendo de mujer, porque yo ya había escuchado esas historias, y recuerdo que mi papá me quita el gorro, y yo traía dos coletitas y el pelo rubio, rubio, Ah, y me ok. dijo mi papá, qué bonito se te ve tu cabello. Entonces, cuando mi papá me dice eso, dije, ay, pues No, ya, pues hasta ganas de órale. Entonces, llorar mi del alivio, ¿no? papá siempre fue mi mejor amigo, fue mi alcahuete, fue todo para mí, mi papá. O sea, mi papá me dio tanto amor hasta el último momento de su vida que pues yo quizás por eso tengo esta seguridad, tengo este caparazón ante la vida, tengo este caparazón ante todas las luchas, porque vengo de el amor que mis padres me dieron. Por eso yo digo, cuando tu hijo, tu hija eh, te diga, soy gay, soy lesbiana, dale amor, porque lo vas a hacer fuerte. Hay padres de familia que dicen, es que no, yo no más de pensar lo que va a vivir, lo que va a sufrir, sí, pero si tú lo haces sentir más mal, pues imagínate, el único caparazón que te puede servir para que tú te enfrentes a una sociedad, un gobierno, a un mundo entero si quieres, es que traigas el amor de tu familia. Ok. Y de verdad que vas a ser Ese sería feliz. como un soporte pues un ancla, ¿no? Al final de cuentas para estar firme ante Claro, sí, por cualquier... supuesto, sin duda alguna. Ok. Quiero irme poquito para atrás porque otra vez mucha gente como que desconoce el tema, le da así como que miedito preguntar o el mismo desconocimiento hace como que, no me quiero enterar de ciertas cosas, ¿no? Cuando ahorita que me estabas platicando que justamente cuando te estaban maquillando, que estabas ahí con Ruby, me Y dijiste, ¿verdad? Alejandra. Este, que dijiste, ok, esta soy yo.
¿cuál crees que es la o cuál fue tu proceso de entender esa parte? Digo, porque una cosa es ser homosexual, es decir, te gusta una persona de tu mismo sexo, pero otra cosa ya o una cuestión ya diferente es ser una persona trans. O sea, cómo entendiste tú eso de, oye, pues es que no es que me sienta atraído por gente de mi mismo sexo, Sexo, no, 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 no. sino yo no, muchas veces lo he escuchado, que dicen, es que Se yo hace. sí, sí, pero aparte he escuchado muchísimo de las personas trans que dicen, es que yo no me siento en mi cuerpo, o sea, yo siento que Ah, esto que yo estoy viendo en el espejo no es mi sí. cuerpo. Entonces, ¿cómo fue para ti entender esa parte o cómo Mira, fue tu proceso? te voy a decir, yo siempre he dicho que viví tres etapas. Ok. Una fue cuando descubrí por qué yo no hacía pipí igual que las niñas. Porque yo desde que yo tengo uso de razones y mi familia te lo puede decir y te lo puede decir mi hermana. Cuando yo era niña, porque yo siempre he sido niña, o sea, Ujú. mi cuerpo era de niño, pero mis pensamientos y mi vivir eran de niña. Yo jugaba mucho con mi hermana y siempre, por eso te digo, yo amo a mi papá y amo a mi mamá, porque esto lo tengo que platicar y esto todo el mundo lo sabe. Cuando yo había, que venía Navidad y todas estas situaciones, yo le encargaba Barbies. Y a mí, los Santos Reyes o el Niño Dios, a mí me traían Barbies. A mí me traían muñecas. A mí nunca me obligaron mis papás a ponerme botas, por ejemplo. Yo siempre traía mis conjuntitos de pantalonera. Jamás. Entonces, a mí siempre me dieron ese amor mis padres. Y yo, por ejemplo, yo recuerdo que yo llegaba de la escuela y mi hermana había hecho su primera comunión y tenía su vestido de primera comunión. Y yo llegaba de la escuela y yo salía mucho más temprano que ella, porque una cosa es secundaria y una cosa es primaria. Ella era mayor que tú. Ajá, Ah, es ok. mayor que yo. Entonces, yo recuerdo que yo llegaba y me ponía el vestido de comunión de mi hermana y mi papá y mi mamá me decía, y cuando venían, porque mis papás tenían una tienda de abarrotes. Ah, muy bien. Entonces mi papá cuando venía, que venían ya los de la escuela, me decía, ándale, ándale, ya quítate el vestido porque ahí viene ya la fiera, ahí viene, verás, ándale, y me ayuda. Pero mientras yo jugaba, y me acuerdo que me compraron una grabadora de color rojo, y me ponían un cassette que me encantaba, que eran de los pitufos. Ujú. Y yo bailaba con las canciones de los pitufos con el vestido de la primera cosa. Mis papás siempre me apoyaron y supieron. Entonces, pero viene un primer encontronazo, ¿qué te gustará? 7, 8 años. Porque Ok, yo recuerdo que ya chiquita. yo jugaba yo con mis primas y todo, y en algún momento ellas hacían del baño, Ujú. pero yo veía que se sentaban. Y llega un momento en que yo observo y digo yo, pero ¿por qué yo no tengo la pipí igual que ellas si yo también soy niña? Ah, O sea, ok. yo nunca me consideré niño. Y Ujú. cualquier persona que tú vayas y le preguntes de mi pueblo te lo va a decir. Es que Ok. cuando yo pasaba y había ferrocarrileros y me preguntaban, ¿cómo te llamas? América. Y me cantaban una canción, los ferrocarrileros, que se llamaba De América, yo soy. Me cantaban ellos y Ah, yo les ok. bailaba. Y pregúntale, o sea, eso no es una mentira O porque sea, tu concepción ajá, siempre siempre fue fue de una de niña. una Yo me niña. comportaba como una niña. Pero sin embargo, yo en ese entonces a lo mejor no captaba, ¿no? Cuando observo esto, yo me acuerdo que yo le pregunto a mi mamá, mamá, es que porque, fíjate, ¿por qué mi hermana tiene como una lengüita y hace pipí y yo no? Yo tengo un pipí largo y tengo esto. Entonces mi mamá me decía, es que pues así es, ella nació así, tú naciste así. Pero era la contestación de mi mamá y yo me quedaba con eso. Ya a los 10, 9 años que empiezas a ver aquellos libros de ciencias Ujú. naturales, es cuando viene el confrontamiento y yo ya tengo más capacidad. Y yo decía, entonces yo, en aquellos entonces había aquellas películas de de Lola la trailera y no sé qué. Y pues era en aquellos tiempos existían las videocaseteras y metías el casete y veías las películas. Y mis hermanos o mis primos veían esas películas y salían los chicos gays joteando y esto. Ah, ok. Y yo veía que se reían. Entonces ahí yo decía, entonces yo soy gay, pero todo el mundo se va a reír de mí. Pero aún así yo defendía lo que yo, o sea, yo me sentí una mujer. Y yo nunca tuve, te lo digo así sinceramente, yo siempre fui muy jotera.
Y Ok. entonces yo no negaba y en la escuela me decían, oye, ¿te gusta el arroz con popote? Sí, sí, también con tenedor y todo. O sea, como yo venía muy fomentado de amor por mis padres, entonces mi papá, me acuerdo que yo había unos libritos de Avon y te encargaban que rime como para pintarte mecha. Ah, ok. Y yo encargaba y siempre me compraban mis papás, o sea, mis papás a mí nunca me limitaron y nunca me dijeron. Y tengo una situación muy bonita que en todas las familias, tú sabes que en una Navidad se reúne toda la familia y en una Navidad se reúne toda otra familia. Y me acuerdo que algunos tíos una vez hicieron en algún convivio familiar comentarios porque ahí me trae un camión de Barbie y las Barbies en Navidad, Ah, Santa ok. Claus. Muy bien. Y unas tías empiezan a decirle a mi papá, oye, por esto es que el niño es así, que esto. Y tengo tan presente porque mi papá les dice, si van a venir a verme a mí o a criticar a mis hijos, no vengan. Y mis tíos, bien indignados, empiezan a hacer todo, maletas y todo, y empiezan a echar todo y para irse. Ok. Y se me quedó muy grabado y mi papá me toma en los brazos y se para en la puerta y les dice adiós. Y mi papá les dijo adiós. Entonces para mí, o sea, mi papá fue y él siempre dijo, para mí mi única familia son mis hijos y mi esposa. Mi papá fue un hombre ejemplar para mí. Entonces, ese amor era lo que a mí ¿Te me fortalecía? fortalecía, pero llega el momento del enamoramiento, ¿no? Ok. Yo me enamoro, quiero mucho a una persona desde mi niñez, pero para mí era el amor era escondidas, ¿no? Era, te veo a las 8 en tal parte, pero en el día sí nos sonreímos esto, pero no más. Entonces ahí decía yo, ahí viene otra confrontación, porque yo decía, o sea, ¿cómo para mí no existe el amor? O sea, entonces tengo una primera situación de suicidio, tengo un balazo porque yo me lo di. Me empiezo a querer quitar la vida porque yo le decía a Dios, o sea, ¿por qué yo vine a este mundo si ni voy a tener el permiso para amar? No, no soy, no No tengo el me cuerpo de corres. una, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy una mujer, yo soy una mujer. Porque yo tengo este cuerpo, porque entonces yo ya era un pleito entre mío interior con lo de externo y lo externo con lo interno. Entonces, pues yo no decía, pues a qué viene esta vida, ¿no? Si yo también tengo derecho a amar. Empiezo a vivir situaciones de suicidio muy fuertes y empiezo a saber que fui víctima de abusos por personas adultas Ok. y personas cercanas a mí, tíos, primos. Entonces, cuando yo descubro que hubo tíos O sea, que me imagino fueron de, o sea, de 6 muy 5 chiquita años, que no recuerdo podías. cuando yo entro a secundaria y en algún momento nos dan una clase de sexualidad, es cuando yo descubro que había sido Abusada, sí. abusada. Pero no, el abuso no es que te penetren, no, 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 pero el abuso está en que hay adultos que hacen cosas contigo. Negativas, por ejemplo, hay una persona que era un tío mío que recuerdo que me sentaba en sus piernas y me ponía que yo le tocara su pene, porque yo tocaba algo duro. Ok. Y me sentaba y todo, a lo mejor no, pero estaba abusando en ese momento de mí porque yo era un niño, una niña, o sea, entonces toda esta situación detona en que yo llego y le digo a mi mamá y a mi papá, yo no quiero volver a saber de estos perros y mi papá, y pues le entraba el coraje y órale, ¿verdad? O sea, mi papá defendía a su hija, porque para él yo siempre fui su hija, fui sus ojos, él siempre me dijo, para mí eres mis ojos. Entonces, todas estas situaciones que viví, que me tocó ver de abuso, y tengo una prima que ella, y mis dos primas, una que era mujer cisgénero, que es Maribel, y una que era la mujer, mi prima que es también mujer trans, como muchas veces yo ahí sí fui yo abusada sexualmente porque yo permití que ser yo la violada, la abusada, y no que fuera mi prima mujer. Sí, entonces yo siempre fui como la carnada perfecta para saciar los bajos instintos de un depravado, de un pervertido, y siempre por defender a mi prima en este caso.
Y nos tocó vivir de todo en mi juventud. Entonces, es esta situación, así descubro. Llega después la transición, que es aquí donde yo conozco a las mujeres trans. Ok. Y dije yo, wow, pues aquí es como esta parte de descubrir que yo, pero aguas, porque yo me denominaba gay, porque como yo veía en mis pueblos que todos eran gays, pero yo decía, pero si son gays, por qué no dejan que crezca su pelo? ¿Por qué no? Pues, o sea, yo solamente veía gays que joteaban y traían su pelo, pero joteaban. Pero pues sí, efectivamente eran chicos gays. Pero no, yo te lo juro que yo traía siempre mis pantaloncitos y mis blusitas ombligueras, aunque yo estuve, y en la escuela me decían. No. O sea, a mí yo estuve en escuela de monjas y a mí me llegaron a pintar el pelo con chinola porque yo llegaba como bandera. No, entonces me decían, así no vengas, y yo nunca llevé pantalón de mezclilla, yo le mandaba, o sea, yo no iba a llegar en falda porque Ujú. era ya de a tiro que me lincharan. Sí. Pero, por ejemplo, mi mamá me mandaba a hacer jumpers, pantalones de tela, Ok. pero no de mezclilla, yo no iba a llegar de mezclilla y de corbata a la escuela a honores y todo. Pero fíjate que también tengo una parte muy importante. Una vez me hacen partícipe de la escolta en un 20 de noviembre, en un desfile. Yo dije, ay, no, yo bien contenta. Y me dicen, pero te tienes que cortar el cabello. Y yo siempre traía el cabellito largo. Ok. Siempre lo trajiste así Pues ya. que me lo cortan, voy y me lo corto, pero tipo militar. Ay, no. Y llego y mi mamá me dice, así, ahora sí pareces hombre, me dijo. Qué feo te ves. ¿Mm? Y cuando mi mamá me dijo eso, mamá, le dije, ¿Qué ¿qué hice? me dice? ¿Qué sí es? Y mi papá así con cara de... Entonces mi papá va y le reclama a las monjas, ¿verdad? Ok. Yo a mí, yo les estoy pagando para que le enseñen a leer y escribir, no para que le digan lo que tiene que hacer. Pues yo a mi papá lo veía como héroe. Ya me Sí, le pues como revelaba yo a todas las Superman. monjas y todo, ¿no? Entonces esta parte, decía yo, y un día yo con mi mamá le dije, mamá, ¿a poco tú siempre? Fíjate, todavía yo no conocía los géneros ni nada, pues yo de una, Ok. mamá, ¿a poco tú sí sabes que a mí me gustan los hombres? Y me decía mi mamá, ah, pues eres mi hijo. Ay, mamá. Sí, me decía, pero cuídate. Por eso te cuidamos, por eso yo te cuido. Entonces mi mamá, fíjate que yo siento que ellos siempre me protegieron. Mi mamá no le gustaba que jugáramos a las escondidas, menos yo, ¿eh? Ella permitía que todo Ok. el mundo jugara a las escondidas, menos yo. Por algo sentían, o el sexto sentido. En cuanto mi mamá escuchaba que el bote volado y que un, dos, tres, que mi mamá salía a gritarme. Y yo, ¿qué mamá? Estamos jugando. No juegues a las escondidas. No quiero que andes jugando a las escondidas. Y cuando ya estaba grande, en algún momento yo le pregunté y le decía, mamá, ¿por qué tú nunca me dejaste jugar a las escondidas? No, porque las escondidas se prestan a muchas cosas. Porque mientras unos buscan, quién sabe qué están haciendo los otros. O qué le están haciendo a los otros. Sí. Entonces yo, ahora recapaz digo, siempre me protegieron. Mis padres siempre me protegieron. Entonces, ellos murieron sin saber que yo fui trabajadora sexual. Ok. Porque yo les hubiera dado un dolor muy grande. Porque mi papá siempre me dio a que no me faltara nada, ¿verdad? Pero yo quería buscar mi mundo, yo quería reencontrarme conmigo mismo. Y cuando mis padres ven que ya hago una transición y todo, yo veía que para mis papás era un orgullo. O sea, Ok. yo veía como que ellos me lucían. O sea, yo no les daba vergüenza que se... O sea, mi mamá, cuando veníamos a Krill a comprar mandado y todo, y que alguien me decía, ay, qué guapa, qué bonita. Sí, mi mamá yo veía su cara así de emoción, de que la gente le dijera que yo qué guapa. Entonces, para mí eso era genial y mi papá venía conmigo y yo venía, porque mi papá era pensionado y venía a cobrar a Cuauhtémoc, Ok. a su pensión y todo, y siempre me traía a mi papá. Entonces, cuando yo veía que alguien se me casa, mi papá me decía, mira, te está echando ojos, estás bien bonita en mis ojos, y me decía mis ojos. Entonces, para ellos como que yo era un orgullo y eso a mí me enaltecía como persona. Decía yo, pues es que son mis papás. Por eso yo te digo, yo tuve el amor de mis papás. Y Que mis muchas hermanos veces no también. pasa. Y mis hermanos, por ejemplo, yo tengo un hermano que es el más chiquillo, que yo noto que para él yo soy un orgullo. Ok. O sea, él anda conmigo y él se siente como un padre. Y yo digo, es que mi familia a mí me ha abrazado. Mi familia a mí me ha querido, mi familia me ha hecho un camino fácil. Y eso es lo que yo digo. O sea, aquí en este mundo, quien te va a dar las mejores herramientas para ser una guerrera y una luchadora ante lo que se te enfrente es el amor que te pudieron haber dado tus seres. Y que lamentablemente muchas veces, o sea, con lo que tú me estás contando, yo siento que eres
de las pocas personas, hasta en un cierto punto, que tuviste ese privilegio, porque la verdad, y tú más que nadie vas a saber, o más, vas a saber más que yo por las historias, por todas las personas que te han rodeado, que no es así. O sea, que Sí, mucha gente, la primer persona que te aleja es la familia. El papá, la mamá, los dos. Casi siempre, o la mayoría de las veces, incluso la propia familia es la que te relega. sí, de hecho te excluyen del núcleo familiar. En este caso, y te lo puedo decir, mi papá em, fallece y cuando se dan a conocer, pues quien le queda como todo el apoyo eh, de, de, de lo que él hizo, lo que no hizo, pues me deja a mí. Pero Ok, como yo siempre he sido muy amorosa también con mis hermanos, pues yo todo lo he repartido en partes iguales. ok, Entonces, porque también de mis hermanos he recibido mucho amor. Y mis hermanos siempre han respetado, jamás juzgaron, oye, ¿por qué a la güera sí? ¿Por qué a nosotros no? Mis hermanos siempre, ok, y ellos me dicen, nosotros siempre sabíamos que aunque a ti te dejaron todo, tú ibas a hacer con nosotros. Y ellos también, y ellas son conmigo muy correctos y correctas. Entonces, hay un amor muy imponente en nuestra familia. Y fíjate que yo te puedo decir que mis padres nos educaron con eso, con amor. ok. Nos educaron con mucho amor porque en las buenas y en las malas como hermanos y hermanas. Hemos estado en las peores batallas y a lo mejor somos poquitos, pero pareciera que somos todo un ejército. Entonces eso es bien importante. Ahora sí, an- regresando cuando tú dices, que es el momento, ¿no? Que dices, esta soy yo cuando conoces a Rubí y a Alejandra. Ajá. Me querías contar algo en específico de ellas. ¿Qué pasó con ellas? O... Fíjate que en Cuauhtémoc se hace un grupo, hacemos un grupo de 15 mujeres trans. Todas éramos de la misma edad. Ok, Jacqueline, Martina, Rosbel, Erika, Marisol, Laura, Sandra. Hicimos éramos un grupo de mujeres trans que ahí también hago una familia externa. Em, y de ese grupo quedamos solamente yo y mi prima y Sandra, tres. Rubí falleció hace 2 años y Alejandra también. Erika, unas se suicidaron, unas fueron víctimas de transfeminicidio, unas las desapareció y ya no volvieron. Y otras murieron a consecuencia del VIH, por no tener atención, por el estigma, la discriminación. Y fíjate que para mí es bien impactante y me duele mucho porque en el tema de Rubí hay una complicación de salud y cuando ella ya quiso hacer mucho y porque yo sabía que ella quería vivir, híjola, ya no se pudo hacer mucho. Pero es esta parte, es una parte de negligencia social, del prejuicio, del estigma, la discriminación, de cómo hasta para tener el acceso a una atención médica sufrimos de verdad em, el rechazo, de verdad. Te lo digo porque hay médicos que nos llegaron a recetar medicamentos que no necesitaban. Es en serio, las chicas lo podrán corroborar y hace poco en el Encuentro Nacional de Liderazgos Trans, que fue este año, de la mano de la doctora Paulina, que es una ujú, mujer trans, nos explicó cómo muchas veces nosotras fuimos asesinadas, porque esa es la palabra, por la Secretaría de Salud, porque a muchas de nosotras se nos dio medicamento que no necesitábamos y más allá de ayudarnos, nos ayudaba a matar. ok, Entonces, nosotras realmente no tenemos hasta en eso te puedo decir, atención médica. El acceso a la educación pues también es terrible para nosotros porque muchas o éramos lo que queríamos ser o vivir como queríamos ser o teníamos que doblegarnos ante reglas mm, de prejuicio total y vivir la violencia que mira, vayámonos tantito, entre niños y niñas que no son de la comunidad han sido asesinadas por golpes por el bullying que se ejerce en las sí, escuelas. ahora Imagínate imagínate. nosotras o nosotros y nosotras. Entonces, realmente creo que vivimos en un país muy
de mucha desigualdad. Ok. Aquí en México el piso no es parejo. Aquí hay mucho, hay privilegios, hay jerarquías. Y creo que nosotros, la población LGBT y muchos de los grupos vulnerables, eh, no tenemos ni siquiera em, ningún beneficio. Ni siquiera hemos alcanzado el otorgamiento de los derechos humanos. Con eso te digo. Sí, de hecho, justamente digo, antes de grabar era lo que decíamos, que el gobierno nada más dice como, ah, hay que abrirnos a la diversidad sexual y la diversidad sexual, pero lo que decíamos, o sea, sí, pero ¿qué es? O sea, más allá de, ¿por qué? Porque entiendo que incluso malamente, si lo queremos ver así, o malamente lo hemos estado llevando de esa manera, llevamos como un rol, ¿no? O ahorita los funcionarios o gente del gobierno, incluso las propias personas dicen no sé, como que el tipo de comentario de que, no, pues es que yo no soy homofóbico, o sea, hasta conozco muchos gays, o oye, pues es que tengo amigos gays, y yo, pero pues mientras no se metan conmigo, güey, o sea, entonces no eres, o sea, sigues una agenda porque es lo correcto, porque es lo que tienes un interés al final de cuentas, que es no quedar mal, ¿no? Con la sociedad, con seguir como esas tendencias. Cosa que pasa en el gobierno, cosa que pasa ahorita en cuanto hay que abrirnos a la diversidad sexual. Pues sí, nada más que se escucha bonito, pero dime qué es, dime qué estás haciendo. O sea, todas esas cuestiones que no van más allá. O sea, te digo, Se queda en un se discurso. queda se quedan en En el palabras. discurso se oye bonito. En la Exacto. implementación es donde falla. Sí, y precisamente yo quiero contigo abordar uno, ese tema, ¿no? Primero, cómo es que llegas o cómo es que brincas de ser una trabajadora sexual a decir, sabes que ya no quiero, uno, ya no quiero esta vida porque mis papás me educaron para hacer algo más, para ser alguien más. Y cómo es que brincas ahora sí al activismo, a informarte sobre, ok, sabes que mira, yo necesito hacer esto para, para que exista realmente un cambio. Hay una situación de salud en mi vida que me lleva a tener, que me llegue al límite, en este caso a casi el borde de la muerte. En esa situación yo conozco a una gran mujer que es mi sensei de vida, fue mi sensei de vida. En este caso es Carmen Tarín. Ella era directora de la institución Fátima Bepe, una institución que se encarga de erradicar y prevenir el VIH aquí en Chihuahua. Yo conozco a Carmen Tarín y esta gran mujer me invita a trabajar en un proyecto que se llamaba en ese entonces PUDIS, para personas usuarias de drogas inyectables aquí en Chihuahua. Okay. Entonces yo acepto, encantada acepto, pero yo a Carmen la conozco, ahí te va, desde Cuauhtémoc, cómo la vida nos entrelazó a mí y a Carmen, fíjate, yo ya era activista, ¿eh? Yo como que yo siempre fui defensora, yo estaba en la escuela y yo defendía, yo te lo juro que yo me agarraba, no quiero, o sea, quien me conoce sabe, yo me peleaba con las niñas y niños. Ahora sí que ya ves que hay los niños fresitas y niñas fresitas en las escuelas. Sí. Entonces recuerdo una niña que yo me chocaba porque era mega mamaleta de Insoportable. no, así de ay, de las fresitas. Sí. Y me acuerdo que pues estábamos en una escuela donde había niñas indígenas en las escuelas. Entonces estas así de que, ay, qué feo. Y yo me acuerdo que le decía, ay, cállate, tú tienes pelos en la panocha. Y yo la hacía llorar y decía, y me reportaban, ¿eh? Pero yo era así, yo era, la agredía porque ella agredía A los demás. a las niñas indígenas. Y yo me acuerdo que su papá tenía una tortillería. Y yo le decía, es que gracias a que ellos van y te compran tortillas, tú comes. Así que respeta. Y yo la agarraba y me la sapeaba, ¿verdad? Y me peleaba a golpes con quien se me pusiera. Pero yo por defender a los que no podían defender. Entonces, desde yo venía con. Yo creo que ya el activismo es un ADN, no es que nada que sepas, o sea, ya lo traes, ¿no? Entonces, cuando llegó también a Cuauhtémoc, yo te lo juro que a mí me daba Aníbal Moreno, que esta es otra radiofusora, y haz de Ah, cuenta ok. que había dos radiofusoras, la de Aníbal Moreno y la de Beltrán Monte. Sí. Y yo salía de separos y yo llegaba a tocarle la puerta a la radiofusora de Aníbal Moreno.
a decir que nos detenían por esto y que nos hacían horrores y todo, y él era el que nos abría el espacio y salía yo en los noticieros, ¿no? Entonces yo era de las que me peleaba por defender y ya esta situación. Entonces, una de mis compañeras, que en este caso era Roosevelt, en paz descanse, se casa con un chavo de Honduras que se llamaba Rolando. Ok. Y Rolando da positivo a VIH, pero cae en una situación grave de salud y es internado en el centro de salud de Cuauhtémoc. Y me acuerdo que lo querían, pues lo tenían en una cama con hules y tapado como si Como si fuera fuera COVID una bomba ahora. atómica, ¿no? O sea, y yo me acuerdo que yo lo visitaba, porque yo los conocía, y mi amiga me decía, ay, por favor, es que lo quieren echar para afuera, él de tan fuerte que le dio, perdió movilidad en sus piernas. Y me acuerdo que yo iba con trabajo social al Hospital General y se las hice de pedo. Les dije, no lo van a sacar y yo voy a hacer. Y yo me peleaba. Y yo tenía una corta edad que te gustará 20 años. Yo ni sabía absolutamente nada. Pero yo era brava y entrona. Entonces yo recuerdo que Carmen Tarín tenía una oficina porque yo trabajaba en las huertas de Salvador Corral, que es otro Ok. tema, es que es muy extenso, pero ahí Sí. también era horrible la violación a los derechos humanos ay, nosotras ahí sí te puedo decir, era terrible. Entonces, en este espacio de Javier, el Salvador Corral, tenía un espacio y decía ahí Fátima y Bepe, y ahí podías ir a pedir tu condones, te Ok. hacían pruebas, porque venía mucha gente, era como la prevención, ¿no? Entonces un día cuando pasa esto con Rolando, yo voy rapidito y busco el teléfono y me contacto para Fátima y Bepe. Y les digo, oigan, es que aquí tengo un amigo que tiene VIH y lo quieren correr del hospital y no es justo. Entonces me dice Carmen en ese momento, me dice, pásame, márcame y pásame a la trabajadora social. Y yo rápido, le estoy hablando a una institución y ándele, háblele y órale, yo se la ponía, ¿verdad? Y ya, Carmen, no, no, ya, Carmen, no, no lo van a sacar, hermosa, mira, está bien y todo, ya hablé yo con la trabajadora social y todo, y es que él es inmigrante y todo, pero te vamos a ayudar. Y yo, sí, ay, no, pero por favor, que no sé, pues se va a morir, y yo, haciendo la chillón. Entonces pasa el tiempo, pasan como 4 días, y un día vamos a visitarlo, yo y mi amiga Ruthbel, Sí. y ya no estaba. Y yo así hice el show de mi Casi vida y se yo te. llorando, ¿por qué lo sacaron, perros malditos? ¿Dónde la tiraron? Y yo haciendo un desmadre. Entonces yo la marco a Fátima y me dice, no, tranquila, hermosa. Él se fue de Fátima, fueron por él y se lo llevaron a la tenda de Cristo. En Juárez es un espacio donde atienden a las personas y tienen atención médica, que se agradece mucho sus espacios. Y fíjate que ahí es mi contacto con Carmen Tarín, es mi primer contacto con ella. Y pasa el tiempo y me ofrece, la vuelvo a conocer, ya la conozco en persona, y es donde ella me dice que si me gusta trabajar en proyectos de prevención. Y dije yo, claro que sí. Y empiezo a trabajar aquí en Fátima y BP de la mano de un gran equipo que a todas les, Mari Carmen, Mariana, Sara Quiralte, todas las que pasaron ahí, Julia, ay no, hasta las que ahorita están. La señora Emma, Saldaña, la señora Luisa Gamberos, que son fundadoras de esta gran Ok. institución. Entonces, llego a Fátima y empiezo a trabajar el proyecto para personas usuarias de drogas inyectables. ¿Y de qué se trataba esto? De ir a todos los picaderos de la ciudad a intercambiar jeringas usadas por nuevas, a dar información, de todo un tema de prevención. Y empezamos a hacer un trabajo muy padre en Fátima, porque era prevención y la gente lo veía mal, la policía lo veía mal, decía que nosotros fomentábamos la adicción. Sin embargo, estábamos haciendo algo de prevención. ¿Por qué? Porque a veces los chavos que consumían la heroína se le inyectaban y dejaban las jeringas tiradas en la calle, las echaban en la basura y el que recogía la basura se podía picar, podía haber una transmisión de hepatitis, de VIH, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Ellos pues ya no gastaban en jeringas, pero las aguardaban.
y para que les diéramos nosotras nuevas y nos las aguardaban, pues ya esas jeringas andaban tirando, pero la gente no lo entendía, la gente les hacíamos pruebas de VIH, de sífilis, de hepatitis, se les daba el acompañamiento para que tuvieran atención médica si daban reactivo. Bueno, fue un trabajo precioso, hermoso, que está plasmado ahí en Fátima ¿Cuánto IVP. estuviste ahí? 8 años, Ok. 8 años, consecutivos. Eh, y de ahí íbamos a los antros a llevar condones, lubricantes, trípticos, información del VIH, de sífilis, de todas las enfermedades de transmisión sexual en toda la ciudad. Entonces eso es lo que hacíamos con Fátima y todo, y empiezo a trabajar ahí con Carmen. Y Carmen, que ella falleció y que siempre la voy a llevar en mi alma, ella es la que me inmerge en el activismo. Me acuerdo que Carmen me decía, oye, lee. Yo me ponía a leer y me ponía a leer libros. Y me decía, no estés leyendo porque ahorita te voy a preguntar qué leíste, de qué se trata el libro. Y yo hacía, ay, no, y me decía, Carmen, sí, yo sé que en tu mente estás diciendo, ay, pinche vieja. Y yo, no. Entonces yo le aprendí mucho a ella. Entonces un día me lleva por primera vez a un encuentro a la Ciudad de México, de los proyectos. Y yo empiezo a conocer todo el tema. Y ella me decía, y yo veía cómo ella hablaba en público y cómo decía yo decía, no, pues aquí esta es mi línea porque eso es lo que me apasiona. Entonces. Y en algún momento de la vida, ella me dice, tú eres un diamante en bruto y tú vas a ser alguien en la vida. Y yo le decía, ay, caro, sí me dice. Cuando ella fallece, pues es un dolor muy fuerte para mí porque lamentablemente como que sí tengo ese tema de que hay personas muy importantes que han llegado a mi vida, pero de alguna manera la vida me las ha quitado en poco tiempo. Pues una de ellas es Carmen y fallece y a mí me duele en el alma, ¿eh? Me duele como cuando fallece mi mamá, como cuando fallece, o sea, para mí ella era mi maestra de vida en el activismo. Y después llegó aquí y conozco el tema a través de Carmen, la lucha que estaban iniciando las mujeres trans, Ok. trabajadoras sexuales, en aquel entonces por una violación a los derechos humanos, y que es cuando estaban iniciando la lucha para que quitaran del mando de policía y buen gobierno el carnet de sanidad que les ejercían aquí a las mujeres trans, y a las trabajadoras sexuales. Entonces ellas estaban iniciando esa lucha. En ese entonces estaba mi hermana Mireya en paz descanse, Ivana en paz descanse, Tania Lozano, Victoria, Patti, Connie, híjola, estaban Pilar no está, Valeria, pues era hay un grupo de mujeres trans que estaban iniciando esta lucha. Aquí en Chihuahua. Aquí en Ah, Chihuahua. ok. Yo me uno en el siguiente bloque. Ok. Pero yo estaba al tanto porque Carmen, al lado de letra S y de la licenciada Laura Hernández, que ella es una aliada muy importante de la Ciudad de México, y de todo su equipo, de Leonardo Bastida, de todo el equipo, porque Laura Hernández traía un gran equipo para defender a las mujeres trans. Entonces, ellos estaban iniciando esa lucha. ¿En qué año fue esta lucha? ¿En qué año empieza? 2016, 2015, Ah, porque en ok. el 2016 se hace la primera recomendación. Entonces, ellas logran que se haga a nivel nacional la primera recomendación emitida por una comisión de los derechos humanos, que en este caso fue el estatal, Ok. para trabajo sexual, porque se había cometido una violación a los derechos humanos, habían sido remitidas varias de estas compañeras que te estoy mencionando, y una de ellas no accede a hacerse una prueba rápida de VIH y les habían hecho la prueba con una misma lanceta, lo peor del caso. Ok. Entonces, En qué consistía? O sea, para, cómo fue ese hecho? ¿De dónde nace? haz de cuenta que aquí, gobernación, si tú no traías el carnet de sanidad, te detenían y te llevaban a separos. Y tenías que pagar una multa si querías salir, o si no te remitían hasta 24 hasta 72 horas, según el juez o la jueza, de acuerdo al prejuicio o la transfobia o la putofobia. Entonces, hay una redada, Ok. hacen una redada, se las llevan a separos, y ahí mismo la juez de barandilla pide que les hagan una prueba. Las voy a dejar salir, pero háganse una prueba de VIH, y las dejo salir.
Y una de ellas, que es Ivana, en paz descanse, no accede Ujú. a hacerse la prueba, a realizarse la prueba. Y ella adentro, se queda adentro y las demás que salen quieren pagar la multa y la juez les dice que no. La dejan y dentro de esa noche ella es violentada psicológicamente, físicamente, sexualmente, en todos los sentidos. Entonces, cuando pasa esto, las mujeres trans pues salen enfurecidas, sale ella, enfurecidas y dice, no, ¿qué está pasando? Inician esta lucha de la mano con Laura Hernández, la licenciada Laura Hernández, todo su equipo, y letra S, Fátima BP y todo, y empiezan la red. Entonces, en ese lapso, en esos días, hacen una reunión en Fátima, y yo estaba en Fátima y conozco a Mireya Rodríguez Lemus, que era mi hermana, que ya la había, ya nos conocíamos, pero en ese sentido Ahí de fue cuando la activismo. trataron. Ajá. Entonces mi hermana me dice, oye, ¿quieres ser parte de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses? Y le dije yo, pues sí, sí, sí quiero. Me dijo, ¿quieres ser la secretaria? Y le dije yo, claro. Y se hace todo un movimiento, la carta constitutiva, porque está constituida nuestra asociación, se Ok. hace, vendemos números para que yo entre ya como a ser Como parte ya. integrante Ajá. ya. Entonces yo entré ya en el bloque donde estaba ya la batalla, dando la batalla. En ese entonces estaba Maru Campos de presidenta municipal y el Ah, ok. licenciado César Jauregui De de secretario secretario. general. Y nos acercamos ahí perdón, al municipio, a pues exigir. Y de cierta manera éramos ignoradas. Éramos ignorantes. Entonces un día yo le dije a Mire, ya sabes que pues hay que volver a convocar a los aliados y a las aliadas. Volvamos a hablarle a Laura, porque Laura nunca soltó de la mano este tema. Ah, ok. Carmen ya había fallecido, ya había fallecido. Entonces Laura y Laura Hernández, por eso la es respetada por las mujeres trans aquí y querida, por supuesto, la licenciada, porque nos ayudó y fue la única que desde la Ciudad de México se ha sumado a estas luchas, sin ningún fin de lucro ni mucho menos. Y con todo su equipo, con todo su equipo. Entonces, en ese entonces volvimos a convocar a Fátima BP, a Capacit Chihuahua, Secretaría de Salud, al de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a todas A todo nuestras el mundo. amigas las putas. Las sentamos ahí en la presidencia municipal y les dijimos que cómo, a ver. No, y ellos decían que es que era prevención, que el pedir el carnet de sanidad era prevención. No era prevención, te voy a decir desde qué punto no era prevención. Fíjate, del 2010, en el 2010 que se suelta todo esto de los transfeminicidios, que fue terrible para nosotras. Muchas mujeres trabajadoras sexuales y mujeres trans fueron asesinadas en la 10ª y Julián Carrillo y la 12 Ok. Victoria. O sea, les Sí, ¿no? tocó. O sea, Las rafaguearon, fueron asesinadas, les dieron el tiro de gracia, a otras cercenaron sus cabezas. O sea, ahí está, todo está en los medios si te metes en ese año. Entonces decíamos, oye, ¿cómo pueden decir ellos que prevención si ni siquiera tenemos seguridad? Nos están matando como, perro, pues, o sea, literal. digo yo, O ¿cómo, sea, no? Entonces, para mí prevención, y ni siquiera nos daban condones. O sea, nos condicionaban a que teníamos que pagar un carnet de sanidad. Y aguas, ¿eh? Porque el carnet de sanidad eran 300 pesos, tenías que pagarlo. Y luego todavía eras obligada, como trabajadora sexual, a que te tenías que hacer los exámenes de de VIH, VIH. de sífilis y de todo en los laboratorios que ellos tenían, con los que ellos tenían sus arreglos. Tú llegabas de Capacito, de la Secretaría de Salud gratis y no, no, estos no. No, no tienes que ir a hacértelos a donde todavía, fíjate. Entonces, pues discúlpame, pero el municipio en ese momento nos estaba padroteando. No teníamos mayor padrote. La trata de personas era, hay que decirlo de esta manera, porque pues a quién le dábamos dinero, quién recaudaba dinero. Y no solamente el municipio en ese entonces pasaban los de gobernación, pasaban los federales, pasaban los militares y te pedían moche. Pues nosotras ya de a tiro, o sea, a tiro por viaje. Y todavía tener que pagar el carnet de sanidad. Bueno, era una de los atenuantes. Otro de los atenuantes que era anticonstitucional. Era anticonstitucional, ya no teníamos seguridad. Ni siquiera nos daban condones, ni nada. Ellos nomás cobraban y pasaba el chingado bochito. Y la que no traía, pues era detenida. Imagínate, y toda pagar multa y todo, ¿no? O sea, era recaudatorio. O sea, realmente, mira, había recaudación tremenda, pero pues no teníamos. Oye, pues mínimo tú a los de las tiendas te los dejas caer con lo de la banqueta y todo, pero oye, les devuelves el SAT, hay seguridad, les pones, pero nosotras sí nos tenían de la chingada. Hasta hoy.
hasta hoy. Entonces, cuando dicen ellos que era prevención, yo les dije, ¿verdad? No, no, no es prevención. Prevención es esto, señores. Aquí un condón externo y un condón interno, antes llamados masculinos y antes llamados femeninos. Esto es prevención, les dije. El carnet que ustedes, yo les pago, ¿dónde me lo pongo para que me prevenga de un VIH? ¿Cómo me lo acomodo? ¿Cómo? O sea, por Dios, ¿no? O sea, o ni modo que yo le iba a decir al asesino, hey, traigo el carnet, no me... No me puedes Por hacer nada. Dios. O sea, ¿cuál era la prevención? No, chingado, o sea, que no vengan con esos cuentos. Se logra quitar y bajar del mando de policía y buen gobierno el carnet de sanidad. Y sabíamos que pues no nos iban a devolver el dinero que por Ya años habían. se habíamos pagado, en este caso las trabajadoras sexuales, por un carnet. Pero pedimos que se hicieran espacios amigables dentro de los servicios médicos que otorga el municipio, donde las trabajadoras sexuales tuvieran el acceso a condones, a dentistas, psicología y todo. Había un espacio específico para ellas, específico. Pero ahorita pues ya lo sumaron al impasse y te voy a ser muy sincera. Ahorita ni siquiera no hacen nada de prevención. El día del condón no hacen eventos como para sensibilizar que Se quitaron debemos como de tener todos esos citas, programas, porque todas esas. luego pues sabemos que existe la doble moral, que existe estas personas que tienen sus pensamientos y que creen que las mujeres se embarazan por obra del Espíritu Santo, y no por una relación sexual por los espermas y los óvulos. Entonces, pues ahí tenemos hoy en día esa situación. En el tema, y esto es en el tema de la prevención y la erradicación del VIH a nivel nacional, pues está también muy obsoleta. Están enfocados en otras cosas, entonces, pero es algo fundamental en la que se debe seguir trabajando. Ok. Eh, Digo, ya casi para terminar, tengo dos preguntas que considero como elementales. Uno, ¿cómo podemos ser todos en general mejores aliados en cuanto a promover un cambio positivo para la comunidad trans? O sea, ¿qué se puede hacer? O no que podemos, digo, ¿qué se debe de hacer? Digo, todos partimos de un cambio real. Mira, yo creo que lo más importante es respetar las vidas y quién esté a tu lado y quién esté a tu alrededor. Respeta a las personas, cómo viven, cómo visten, absolutamente, y tú enfócate en cómo vives tú y cómo quieres y cómo ves la vida. No contamines con tu odio, con tu rechazo, con tus prejuicios, porque eso solamente es incitar al odio. En el respeto, no la exclusión, no discrimines, no ataques, no violentes. Y te voy a poner un ejemplo. Toda esta gente, gobiernos famosos, gente de dinero, y ahorita te lo digo como el presidente del país vecino. Ah, ok. Porque, digámoslo de esta manera, el, el, todo este grupo democrático, llamado este Partido Democrático en Sí, Estados Unidos, su 60% de ese que se predestinó para estas campañas fue con el tema de las personas trans. ok. O sea, hay que ser sinceros y sinceras. Pero yo hago una pregunta. Nosotras, las personas trans, no le hacemos daño a nadie. Nosotras no financiamos guerras. Nosotras no andamos por la vida matando. Nosotras no somos genocidas. Nosotras lo único que hacemos es pedir que se nos otorguen y se nos garanticen nuestros derechos humanos que nos corresponden como tal. Que se armonicen las leyes. Que se implementen leyes que nos garanticen la seguridad, el respeto a nuestras vidas, el respeto a nuestro vivir y el respeto a nuestros cuerpos. Y como sociedad es eso, no juzgues. No juzgues, no ataques. Porque luego no sabemos. Pero yo sí te digo, yo te puedo poner un ejemplo básicos, hay muchos. Y te voy a poner uno. La gente se espanta de dos personas del mismo sexo que se dan un beso o se demuestran amor. Porque yo veo que la gente genitaliza las vidas. Es como si vieran ellos ven dos penes, pero no ven dos seres humanos que se están dando amor. Pero sin embargo, aprueban, aplauden, aman, idolatran a la apología de la violencia y el crimen. Entonces, ahí, con eso te contestaría muchas de las preguntas. O sea, no hay nada que nosotras, que hacemos mal. Y muchos dicen, es que y van a transmitir y luego a contagiar a los jóvenes y a los niños y a las niñas.
Yo tengo sobrinos y se han criado conmigo y ni uno es persona trans. Y si lo fueran, pues qué padre, porque seguiría ahora sí que, como te dijera, mi camino de vida, pero no, no es que no se hace, nadie se hace, nacemos, que es diferente. Ok. Y por último, ya para cerrar, tengo una pregunta que considero muy importante. Digo, ¿por qué? Porque tú ya tienes bastantes años, ya has pasado, así como tú dices, has pasado por varias etapas. Y que hay personas que, a pesar de que, no sé, digo, hoy en día por redes sociales, por todos los movimientos que han existido, a través de universales, o aquí en México incluso, se ha abierto un poquito más ese tema, pero hay personas que todavía se cohíben, entonces dices, no, es que no voy a salir, no voy a decir quién soy, no voy a hasta a decirle a mi propio familiar, que se supone es a quien más confianza le tendrías que tener, no se atreven a decirle, papá, mamá, este no es mi cuerpo, no me siento, o sea, no me siento un hombre, no me siento una mujer, etcétera. ¿Qué consejo le darías a esas personas que todavía están como en ese proceso, en esa, que tienen duda de cómo salir en cuanto a buscar su identidad? Mira, yo les puedo decir que sean valientes y que hagan lo que en ese momento crean que se debe de hacer. Yo te puedo decir desde mi privilegio familiar que te estaba exponiendo, pero hay personas que realmente se tienen que meter en el closet por su seguridad y hasta por su vida. Si me entiendes, como de acuerdo a su entorno familiar o cuál es su entorno, muchas veces es mejor estar en un closet, pero con vida, porque muchas veces salir del closet es perder la vida por todos estos prejuicios, por todos estos estigmas, por todo este odio hacia la población LGBTQ+, pero sin embargo te voy a decir una cosa, eh, ahí está, de verdad, eduquemos a nuestros hijos, porque yo tengo una hija, eh, a nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros hijos, a no odiar a nadie. Yo te pongo un ejemplo, si tú vas un día en un coche y tú ves una persona em, indígena viviendo en algún crucero, como muchas veces vemos, y tú dices, y a un lado va tu hija, tu hijo, tu hija, pinche indio hediondo, o pinche joto, tu hijo, tu hija, o tu hija, van a replicar esas palabras. Y cada vez que vean una persona con esa apariencia, lo van a agredir, lo van a atacar. Lo homosexual, lo transexual, lo transgénero, lo lesbiana, lo bisexual, no se pega. El odio, el rencor y la violencia, eso es lo que luego se aprende. La violencia que ahorita prevalece en nuestro país y en el mundo es por eso, porque venimos de núcleos familiares donde solamente fomentamos las malas palabras, fomentamos el odio, aplaudimos el odio y muchas veces lo hacemos nuestro. Cuando no, deberíamos de inculcarle respeto, enseñarle a nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros hijos que todos en este mundo somos seres humanos y que vamos a habitar un planeta y que tenemos que vivir en armonía y respeto para poder vivir felices. Y esa es la manera de erradicar la violencia. Esa es la verdadera manera de erradicar la violencia. No con guerras, no con implementación de militarizar, no. Se erradica quitando, castigando al discurso de odio. Digo, yo quisiera después tener una segunda vuelta, me encantaría porque, otra vez digo, no porque nada más personas que pertenezcan a la comunidad LGBT o que sean personas trans, incluso todos creo debemos o todos tenemos muchas dudas. Podríamos estar aquí 5 o 6 horas platicando, entonces yo quisiera de una vez invitarte a una segunda vuelta. Me encantaría que los que nos ven nos dejaran varios comentarios, preguntas que les interesaría saber, que pudiéramos debatir aquí, que pudiéramos ir platicando. No sé, si tienes alguna red social donde te pudieran seguir o donde pudieran a lo mejor comunicarse contigo si están interesados en a lo mejor, no sé,
contactarse contigo para apoyar, no sé, alguna actividad que tengas en concreto o que puedas ahí como invitarlos a apoyar, a estar ya inmersos en estas luchas que has estado. Sí, mira, mi Facebook es Maite Regina Gardea González, y ahí pueden encontrar todas mis actividades, lo que yo hago y lo que yo represento y mis luchas, obviamente. Y hoy en día realizo pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis. Alguna duda que tengan con algún tema de VIH, de transmisión sexual o alguna duda ahí que traigan, pues adelante y búsquenme por Facebook. Yo encantada de ayudar y dar acompañamiento como siempre lo he hecho. Y pues también ahí me uno a lucha si hay alguien que de pronto, pues ahorita tantas de las mujeres que viven tanta violencia o jovencitas, pues adelante, a lo mejor sabría dónde canalizarlas o tengo la facilidad de decirles vayan a este espacio o de ayudarles a llegar. Entonces, pues Ok, muy bien, perfecto. Entonces, les digo, ojalá todas las personas que están interesadas dejen sus preguntas, sus dudas, comentarios y ojalá de verdad espero aceptes una segunda vuelta porque es súper interesante todo lo que hablamos aquí y que incluso ni siquiera nos alcanzó para, para decirlo lo que estuvimos platicando fuera de cámaras. En todas mis redes sociales me pueden seguir como Mario Banderas Legal, en Facebook, Instagram, en YouTube. Ahí me pueden encontrar y nos vemos en un siguiente episodio.